La madrugada aún no había clareado completamente cuando Lucas abrió los ojos. El frío de junio penetraba por las rendijas de la ventana mal sellada del apartamento en planta baja en la periferia de Ciudad de México, en el barrio de Iztapalapa. Permaneció acostado por unos instantes, observando las manchas de humedad en el techo que formaban dibujos abstractos, como mapas de un lugar que jamás visitaría. El despertador aún no había sonado, pero su cuerpo ya estaba condicionado a despertar antes del sol, como si la responsabilidad tuviera su propia alarma interna. Se levantó despacio, intentando no hacer ruido. En la sala, su hermana menor, Sofía, de 15 años, dormía acurrucada en el sofá-cama. La delgada manta apenas cubría su cuerpo menudo, y Lucas se detuvo un momento para acomodársela, observando el rostro sereno de la chica. Sofía era su única familia ahora, y cada decisión que él tomaba era pensando en ella, en el futuro que ella merecía tener. La cocina era minúscula, con armarios viejos y un fregadero manchado por el tiempo. Lucas abrió el armario y tomó el bote de café, agitándolo para calcular cuánto quedaba. Poco, muy poco. Puso solo 2 cucharadas en la cafetera, estirando al máximo el polvo oscuro para que rindiera unos días más. Mientras el agua se calentaba en la vieja estufa, encendió su portátil, un modelo antiguo con la pantalla rajada en la esquina inferior derecha, herencia de un primo que había logrado comprar uno nuevo. La luz azulada de la pantalla iluminó su rostro cansado cuando abrió el correo electrónico. Y allí estaba, como un faro en medio de la tormenta. El mensaje de Nexus Tech, la empresa de tecnología que más crecía en la zona sur de Ciudad de México, confirmando su entrevista para esa mañana. Lucas leyó y releyó el correo electrónico 3 veces, como si necesitara asegurarse de que no estaba soñando. La vacante era para analista de sistemas, con un salario que representaba casi el triple de lo que él lograba juntar haciendo trabajos esporádicos de programación freelance. Aquel empleo no era solo una oportunidad, era la diferencia entre seguir sobreviviendo en aquel apartamento húmedo, con cuentas atrasadas apiladas sobre la mesa de la cocina, y finalmente conseguir darle una vida digna a Sofía. Era poder matricularla en un curso preuniversitario decente, comprar los libros que tanto quería, quizás incluso mudarse a un lugar donde las paredes no lloraran agua con cada lluvia. El café empezó a subir, y el olor amargo llenó la cocina. Lucas se sirvió una taza y se sentó a la mesa, donde las cuentas vencidas formaban una pila vergonzosa. En la parte superior, un aviso rojo de la compañía eléctrica advertía que el corte se realizaría en 72 horas si no se efectuaba el pago. Se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso de cada número de aquellas facturas. La memoria de su padre surgió sin pedir permiso, como siempre sucedía en los momentos de mayor presión. Rodrigo había sido un hombre trabajador, honesto hasta el último aliento, que pasó la vida entera en empleos que exigían todo de él y ofrecían lo mínimo a cambio. Trabajó en fábricas, en obras, en empresas de limpieza, siempre llegando a casa exhausto, con la espalda adolorida y la mirada cansada. Y un día, hace 2 años, su corazón simplemente dijo basta. Un infarto fulminante. A los 48 años, mientras esperaba el autobús para un día más de trabajo invisible. Lucas recordaba la última conversación que tuvieron. Su padre estaba sentado en esa misma silla, tomando café, aguado, y había mirado a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. «Hijo, por ser quienes somos y venir de donde venimos, vas a necesitar ser 2 veces mejor para conseguir la mitad del reconocimiento. No es justo, pero es la realidad. Nunca bajes la guardia, nunca te relajes. El mundo no perdona nuestros errores como perdona los errores de los demás». Aquellas palabras resonaban en la mente de Lucas mientras miraba el reloj. 6:15 de la mañana. La entrevista estaba marcada para las 9 en punto, en la sede de Nexus Tech, en el barrio de Polanco, del otro lado de la ciudad. Necesitaría tomar 2 autobuses y rogar para que el tráfico cooperara. Saliendo ahora, con un margen generoso de tiempo, llegaría con media hora de antelación.
lo suficiente para recomponerse y respirar hondo antes de entrar. Fue hasta el armario y sacó su único traje formal, cuidadosamente colgado en una percha de alambre. Era una prenda que había pertenecido a su padre, ajustada por una costurera del barrio para que le quedara a Lucas. La tela estaba impecable, planchada con esmero la noche anterior. Se puso el pantalón, la camisa blanca que había comprado en una promoción y el saco. Se miró en el pequeño espejo del baño y vio el reflejo de su padre, la misma determinación en los ojos oscuros, la misma postura erguida a pesar de todo el peso que cargaba. Antes de salir, imprimió 3 copias de su currículum, usando las últimas hojas de papel que tenía en el cajón. Cada página representaba horas de estudio autodidacta, cursos en línea gratuitos, proyectos hechos de madrugada después de un día entero trabajando. Su portafolio era modesto, pero era honesto, construido con sacrificio y dedicación. Lucas volvió a la sala y se arrodilló al lado del sofá-cama. Besó la frente de Sofía, quien entreabrió los ojos y sonrió, aún medio adormecida. «Todo va a salir bien hoy, hermano», ella susurró, con esa fe inquebrantable que solo los jóvenes consiguen tener. «Vas a conseguir ese empleo y nos vamos a ir de aquí». Él asintió tragando el nudo en la garganta. «Te lo prometo, Sophie. Cuando regrese, vamos a celebrar». La calle estaba vacía y silenciosa cuando Lucas salió del edificio. La neblina típica de las mañanas de invierno en Ciudad de México cubría todo como un velo grisáceo. Caminó rápido hasta la parada de autobús, sintiendo el frío penetrar hasta los huesos a pesar del saco. Había algunas personas en la parada, todas con la misma expresión de cansancio anticipado, preparándose para un día más de batalla en la ciudad gigante. El autobús llegó 10 minutos después, atestado como siempre. Lucas entró por la puerta trasera, pagando el pasaje que consumía una parte dolorosa de su ya ajustado presupuesto. Consiguió un lugar de pie en medio del pasillo, sujetándose a la barra de hierro mientras el vehículo se balanceaba por las calles llenas de baches. A su alrededor, decenas de rostros, cansados, mujeres uniformadas yendo a casas de familia, hombres con herramientas dirigiéndose a obras, jóvenes estudiantes con mochilas pesadas. Era el México que despertaba temprano, el México invisible que movía la ciudad mientras otros aún dormían. Lucas pertenecía a ese México y conocía bien las reglas del juego. Ensayaba mentalmente las respuestas para posibles preguntas de la entrevista. Revisaba sus proyectos, sus habilidades, intentaba anticipar objeciones. Sabía que necesitaría demostrar no solo competencia técnica, sino también cintura, humildad en la medida justa, confianza sin arrogancia. Era un equilibrio delicado, una danza que él había aprendido a ejecutar a lo largo de los años. El autobús seguía lentamente por la avenida Insurgentes, deteniéndose en cada parada, tragando y escupiendo pasajeros. Lucas miró por la ventana empañada, viendo la ciudad despertar gradualmente. El cielo continuaba grisáceo, cargado, prometiendo lluvia para más tarde. Fue entonces cuando notó a la señora sentada en el asiento preferencial, justo enfrente de él. Debía tener unos 70 años, piel clara, cabellos blancos recogidos en un moño, y sostenía un bolso antiguo con las 2 manos temblorosas. Había algo delicado en ella, como si no perteneciera a aquel ambiente hostil y atestado. Sus ropas eran sencillas, pero limpias, y ella miraba por la ventana con una expresión distante, perdida en pensamientos que Lucas no podría adivinar. El tráfico empezó a volverse más denso conforme se acercaban al centro comercial. Coches tocaban la bocina, motos zigzagueaban entre los carriles, autobuses disputaban espacio. Era el caos organizado de Ciudad de México, la violencia cotidiana del transporte público en una metrópolis donde el tiempo era un lujo que pocos podían pagar. En un cruce concurrido, a la altura de la colonia Roma, un coche deportivo negro, uno de esos modelos importados que costaban más de lo que Lucas ganaría en 10 años, se cruzó bruscamente frente al autobús. El conductor del colectivo, un hombre de mediana edad con el rostro marcado por el estrés, no tuvo tiempo de reaccionar suavemente. Pisó el freno con toda la fuerza,
y el autobús entero se estremeció violentamente. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. Los pasajeros fueron lanzados hacia adelante. Lucas logró sujetarse a la barra, pero la señora mayor, sin fuerza en los brazos ni reflejos rápidos, fue arrojada del asiento. Cayó en el pasillo metálico con un golpe seco que hizo que varios pasajeros voltearan la cabeza. Un gemido, ahogado de dolor, resonó en el silencio súbito que se apoderó del autobús. La señora intentó apoyarse en los codos, pero sus piernas parecían no responder. El impacto había sido demasiado violento para su cuerpo frágil. Se quedó allí, en el suelo sucio del pasillo, con el rostro contraído por el sufrimiento, intentando mantener la dignidad incluso en aquella situación humillante. Lucas sintió un nudo en el corazón. A su alrededor, decenas de miradas se desviaron rápidamente, regresando a las ventanas, a los celulares, a cualquier lugar que no fuera aquella mujer caída. Era como si ella se hubiera vuelto invisible en el momento exacto en que más necesitaba ser vista. El famoso efecto espectador, pensó Lucas, aquella parálisis colectiva donde todos esperan que otra persona tome la iniciativa, y al final nadie hace nada. El conductor apagó el motor y bajó de su asiento para evaluar la situación. Su rostro no demostraba compasión, solo irritación y preocupación por las consecuencias. Miró a la señora en el suelo y luego al reloj digital encima del parabrisas, que mostraba que ya estaban atrasados. ¿La señora está bien?, preguntó una pasajera tímida, pero sin hacer mención de moverse para ayudar. Se cayó. Feo, comentó otro, pero también permaneció en su lugar. El conductor se agachó, pero no para ayudar a la anciana a levantarse. Estaba verificando si había algo que pudiera complicar aún más su situación. «Señora, puede levantarse. Necesito seguir el viaje». La mujer intentó, pero el dolor en la cadera era demasiado intenso. «No puedo», susurró ella, con lágrimas empezando a brotar en sus ojos. «Por favor, ayúdeme». El conductor se levantó y cruzó los brazos. «Señora, no puedo seguir con el viaje si usted está herida. La empresa no lo permite, y tampoco puedo desviarme de la ruta para llevarla al hospital. Tengo un horario que cumplir, hay GPS monitoreando cada curva que hago». Un murmullo recorrió el autobús. Algunos pasajeros comenzaron a quejarse del retraso. Otros revisaban sus relojes ansiosamente, calculando si aún llegarían a tiempo a sus compromisos. Nadie se ofreció a ayudar a la señora a levantarse, a llamar una ambulancia, a hacer cualquier cosa aparte de quejarse. Lucas miró la escena, sintiendo algo revolverse dentro de su pecho. La voz de su padre resonó en su mente, pero no era la frase sobre ser 2 veces mejor. Era otra cosa, algo que su padre había dicho en un momento diferente. «La verdadera pobreza es la del espíritu, hijo. Puede que no tengas dinero, pero nunca dejes que te quiten tu humanidad. Esa nadie te la puede robar, a menos que tú la entregues». El conductor tomó una decisión que hizo que la sangre de Lucas hirviera. Abrió las puertas del autobús en un punto que no era oficial, en un área desierta de la avenida, lejos de cualquier comercio u hospital. «Señora, voy a tener que pedirle que desembarque aquí. No puedo seguir con el viaje. Usted entiende, ¿verdad? Son reglas de la empresa». «¿Cómo? ¿Qué así?» «La señora se cayó por su culpa», protestó una mujer en el fondo del autobús, pero su indignación no vino acompañada de acción. «No puedo hacer nada», respondió el conductor, inflexible. «El GPS está monitoreando. Tengo un horario que cumplir. Si me atraso más, pierdo el empleo. La señora puede llamar a alguien para que la recoja». La anciana, con lágrimas resbalando por su rostro, comenzó a arrastrarse hacia la puerta. Era una escena dolorosa de presenciar. Intentaba mantener la dignidad, pero la humillación estaba estampada en cada movimiento difícil que hacía. Algunos pasajeros miraban hacia abajo avergonzados, pero ninguno se movió. Lucas miró su reloj. 8:22 de la mañana. Si él continuaba en el autobús, llegaría con tiempo de sobra para la entrevista. Podría limpiarse, beber agua, calmar los nervios. La vacante Nexus Tech estaba a algunos kilómetros y 30 minutos de distancia. Era la diferencia entre la supervivencia y el ahogo, entre darle una vida mejor a Sofía
o seguir patinando en la pobreza. Pero la imagen de la señora arrastrándose por el pasillo se fusionó con otra imagen en su mente. Su padre caído en la acera esperando ayuda, que tardó demasiado, porque nadie quiso detenerse, nadie quiso involucrarse. Las personas pasaban, miraban y seguían. Cuando la ambulancia finalmente llegó, ya era demasiado tarde. El corazón de Rodrigo había cedido mientras decenas de personas simplemente continuaron con sus vidas. Lucas cerró los ojos por un segundo. Hizo el cálculo frío y racional. Si él bajaba del autobús para ayudar a aquella mujer, perdería la entrevista. No había otra manera. El próximo autobús tardaría. El tráfico estaba infernal. Él jamás llegaría a tiempo. Era elegir entre su futuro y la integridad de una desconocida. La voz del padre regresó. No la frase sobre ambición y reconocimiento, sino aquella sobre el carácter. Y Lucas se dio cuenta de que no podría vivir consigo mismo si seguía sentado mientras aquella mujer era abandonada como basura en la acera. El empleo podría resolver sus problemas financieros, pero arruinaría algo mucho más importante dentro de él. «Detenga el autobús», gritó Lucas, y su voz cortó el silencio como una cuchilla. El conductor se giró, irritado. «¿Qué pasó ahora?» «Voy a bajar, abra la puerta delantera». Murmullos de desaprobación recorrieron el autobús. Algunos pasajeros refunfuñaron sobre más retraso. Lucas ignoró a todos, bajó por el pasillo, y cuando las puertas se abrieron, saltó a la acera. El conductor cerró las puertas inmediatamente, y el autobús aceleró, escupiendo humo negro por el escape, dejando a Lucas y a la señora solos en aquella área desierta. La realidad de lo que había hecho golpeó a Lucas como un puñetazo. Acababa de desechar la oportunidad de su vida, la entrevista en Nexus Tech, el salario que cambiaría todo, la oportunidad de sacar a Sofía de aquel apartamento miserable, todo perdido en un impulso. Pero cuando miró a la señora caída en la acera, gimiendo de dolor y temblando de frío, supo que no había otra elección posible. Se acercó despacio, mostrando las manos vacías para no asustarla. «¿Está bien, señora? Voy a ayudarla. Puede estar tranquila». La mujer lo miró con miedo inicial, un reflejo condicionado de cautela. Pero algo en los ojos de Lucas, una sinceridad genuina, hizo que la tensión de ella disminuyera. «Gracias, hijo mío. No sé qué habría hecho si no te hubieras detenido». El cielo, que ya estaba cargado desde la madrugada, comenzó a gotear. Gotas gruesas y heladas cayeron sobre ellos. En pocos segundos, la llovizna se volvió lluvia, y la lluvia se volvió tormenta. Era típico de Ciudad de México en junio. Esas lluvias súbitas que empapaban todo en minutos. Lucas se quitó su saco, aquel que había sido de su padre, aquel que él había planchado con tanto cuidado, aquel que era su símbolo de preparación y respeto por la oportunidad. Lo colocó sobre los hombros de la señora, protegiéndola del frío. La lluvia comenzó a penetrar su camisa blanca, volviéndola transparente y helada contra su piel. Sus zapatos de vestir, los únicos que tenía, comenzaron a empaparse, la suela de cuero absorbiendo el agua del charco que se formaba en la acera. «Voy a llamar ayuda, quédese tranquila», dijo Lucas, sacando su celular del bolsillo. Intentó abrir la aplicación de transporte, pero la señal estaba débil en aquella zona. La pantalla cargaba lentamente, frustrante. Lucas lo intentó de nuevo, luego una vez más. Finalmente, consiguió solicitar un coche, pero el tiempo de espera era de 40 minutos. Canceló e intentó llamar un taxi. No había ninguno disponible en la región. «Señora, disculpe que le pregunte, ¿tiene a alguien a quien pueda llamar?», preguntó Lucas arrodillado a su lado. «Tengo a mi hijo, pero está trabajando. No quiero molestarlo». «Usted está herida, no es molestia. ¿Cuál es su número?». Ella dudó, pero entonces recitó el número. Lucas marcó, pero la llamada cayó directamente al buzón de voz. Intentó 2 veces más, sin éxito. Percibiendo que necesitaba ayuda profesional, llamó al servicio de emergencias. La operadora fue educada pero directa. Había múltiples incidentes esa mañana lluviosa y la ambulancia podría tardar hasta 1 hora en llegar.
Lucas colgó y miró a la señora, que temblaba bajo su saco empapado. Estaba en shock. El dolor en la cadera era visible en cada expresión de su rostro. Necesitaba sacarla de allí, encontrar algún refugio mientras esperaban. «Ayuda». «¿Puede caminar, señora, si la ayudo?», preguntó él con delicadeza. «Puedo intentarlo, hijo mío». Lucas la ayudó a levantarse con extremo cuidado, pasando el brazo de ella por encima de sus hombros. Cada paso era un esfuerzo doloroso para ella, pero había una parada de autobús con techo a unos 50 metros de allí. Lentamente, muy lentamente, caminaron. La lluvia caía sin piedad, empapándolos completamente. El traje de Lucas, aquella armadura de dignidad, estaba arruinado. El pantalón oscuro estaba pesado de agua, la camisa se le pegaba al cuerpo, los zapatos hacían ruidos a cada paso. Cuando finalmente llegaron al refugio de la parada de autobús, ambos estaban exhaustos. Lucas ayudó a la señora a sentarse en el banco metálico y se sentó a su lado, jadeando. Miró el reloj. 8:53 de la mañana. La entrevista comenzaría en 7 minutos. Ya no había vuelta atrás. El silencio entre ellos fue llenado solo por el sonido de la lluvia golpeando el techo de metal del refugio. Lucas estaba empapado, temblando de frío, y podía sentir el agua escurriendo por su nuca. Pero no era el malestar físico lo que dolía, era la conciencia de lo que había perdido. La vacante en Nexus Tech no era solo un empleo, era la salida, la luz al final del túnel, y él la había dejado escapar entre sus dedos para ayudar a una desconocida. La señora se volvió hacia él, estudiando su rostro mojado. «Usted perdió algún compromiso importante por mi culpa, ¿verdad?». Lucas intentó sonreír, pero la expresión salió triste. «Era una entrevista de trabajo. Pero está todo bien, señora. Usted está herida, eso es más importante». «¿Qué tipo de empleo?». «Analista de sistemas. Era en una buena empresa, salario decente». Él casi entrecortó la voz al añadir. Era la oportunidad que estaba esperando desde hacía meses. La mujer cerró los ojos y una lágrima resbaló por su mejilla, mezclándose con el agua de la lluvia. «Oh, hijo mío, perdóname. No debiste haber bajado. Debiste haber seguido tu viaje». Lucas negó con la cabeza. «No, señora, hice lo correcto. Mi padre siempre decía que uno puede no tener mucho, pero uno tiene que tener carácter, y el carácter no se negocia, no importa el precio». Su padre parece haber sido un hombre sabio. Lo fue. Trabajaba demasiado, se esforzaba demasiado, y el mundo nunca lo reconoció. Suspiró, mirando la lluvia que caía afuera. Él partió hace 2 años. Su corazón no aguantó. ¿Y sabe qué es lo que más duele? Estaba esperando el autobús cuando sucedió. Se desmayó en la acera, y las personas simplemente pasaron de largo. Creían que estaba borracho, o no querían involucrarse. Cuando alguien finalmente se detuvo para ayudar, ya era tarde. La señora le tomó la mano, apretándola con la fuerza que aún le quedaba. «Lo siento mucho, hijo mío, y entiendo por qué te detuviste. Honraste su memoria». Permanecieron en silencio de nuevo, hasta que Lucas volvió a intentar llamar al hijo de ella. Esta vez la llamada se completó, pero fue directo al buzón de voz. Él dejó un mensaje explicando la situación y el lugar donde estaban. 20 minutos después, una ambulancia finalmente apareció. Los paramédicos bajaron rápidamente, evaluaron la situación de la señora y la colocaron en una camilla con cuidado. Lucas explicó todo lo que había sucedido, desde el frenazo brusco hasta el abandono del conductor. «¿Va usted con ella?», preguntó uno de los paramédicos mientras colocaban la camilla dentro de la ambulancia. «¿Puedo?». Lucas miró a la señora, quien asintió con gratitud en los ojos. Durante el trayecto hasta el hospital clínico, Lucas le sostuvo la mano a la señora mientras los paramédicos realizaban los procedimientos iniciales. Ella se había presentado como Elena, profesora jubilada, residente del barrio de Chamartín, viuda desde hacía 10 años, madre de un hijo único que trabajaba demasiado y al que veía poco. «Mi hijo es muy exitoso, ¿sabe?», dijo Elena, con un orgullo mezclado con una sutil tristeza. «Ha construido una carrera impresionante.
pero a veces me gustaría que tuviera un poco más de tiempo. Ella suspiró. Creo que heredó mi terquedad. Yo también trabajé mucho durante toda mi vida. ¿Usted fue profesora?, preguntó Lucas intentando distraerla del dolor. Durante 40 años. Enseñé en escuelas públicas, principalmente en la periferia. Fueron los mejores años de mi vida. Elena sonrió, a pesar del dolor. Siempre creí que la educación era la herramienta más poderosa para cambiar vidas. Veía a niños entrar en mi aula sin esperanza y salir creyendo que podían ser lo que quisieran. La ambulancia llegó al hospital y Elena fue llevada rápidamente a urgencias. Lucas intentó acompañarla, pero fue detenido en la recepción. Un guardia de seguridad lo miró de arriba abajo. La camisa blanca empapada y pegada al cuerpo, el pantalón de vestir pesado de agua, los zapatos arruinados, el cabello desordenado. Lucas percibió el juicio en la mirada del hombre. ¿Es usted familiar de la paciente?, preguntó la recepcionista con un tono que dejaba clara su desconfianza. No, la ayudé en la calle. Se cayó en el autobús y fue abandonada por el conductor. La recepcionista y el guardia de seguridad intercambiaron miradas. ¿Está seguro de que no tiene nada que ver con el accidente?, insistió el guardia, cruzando los brazos. Lucas sintió que la rabia subía, pero la tragó. No era la primera vez que enfrentaba este tipo de trato, y sabía que reaccionar solo empeoraría la situación. Estoy seguro. Yo estaba en el mismo autobús. Bajé para ayudarla. Solo quiero saber si está bien. Tendrá que esperar aquí en la recepción. No puede entrar sin ser familiar, dijo la recepcionista, volviendo su atención al ordenador. Lucas se sentó en las sillas incómodas de la sala de espera, sintiendo el frío de la ropa mojada contra su piel. Miró el reloj en la pared. 10:37 de la mañana. La entrevista ya había comenzado y terminado sin él. Probablemente ya habían llamado al siguiente candidato de la lista. Su oportunidad se había evaporado como agua bajo el sol. Cogió su móvil y vio 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Su corazón dio un salto. ¿Sería de Nexus Tech? Devolvió la llamada, pero cayó en el buzón de voz de una empresa. Dejó un mensaje explicando que tuvo una emergencia familiar y pidiendo disculpas por no haber asistido, sabiendo que era inútil. Las horas se arrastraron. Lucas permaneció en la sala de espera, temblando de frío, hambriento, exhausto. Ocasionalmente iba a la recepción a preguntar por Elena, pero las respuestas eran siempre las mismas. Todavía está siendo atendida, tiene que esperar. Sin ser familiar no podemos dar mucha información. Pensó en Sofía, que probablemente ya estaba despierta y preparándose para ir a la escuela. Ella debía estar animada, esperando noticias sobre la entrevista. ¿Cómo le explicaría que había perdido todo por ayudar a una desconocida? Sofía lo entendería, o se sentiría decepcionada, sabiendo que las facturas seguirían acumulándose, que el corte de luz seguía siendo una amenaza real. Finalmente, alrededor de las 2 de la tarde, apareció una enfermera. ¿Quién está con doña Elena? Lucas se levantó inmediatamente. Yo. ¿Cómo está ella? Está estable. La cadera está lastimada, pero no fracturada. Necesitará fisioterapia y reposo. Está pidiendo verlo. Lucas siguió a la enfermera por pasillos blancos y fríos hasta una habitación compartida. Elena estaba acostada en una de las camas, con ropa de hospital, pero su rostro se iluminó cuando lo vio entrar. «Lucas, hijo mío, ven aquí». Él se acercó, sintiendo un alivio genuino al verla mejor. «¿Está bien, señora? ¿Le duele mucho?» «Estoy mejor, gracias a usted. Los médicos dijeron que tuve suerte. Podría haber sido mucho peor si me hubiera quedado allí bajo la lluvia esperando». Elena le tomó la mano. «Usted me salvó la vida hoy. No tengo ni palabras para agradecerle. No tiene que agradecer, señora. Cualquiera habría hecho lo mismo». Elena rió, pero era una risa triste. «No, hijo mío. ¿Vio cuántas personas había en ese autobús? Ninguna se movió. Usted fue el único que tuvo el coraje de bajar, de perder su compromiso para ayudar a una anciana desconocida. Eso no es cualquier cosa. Eso es carácter». Conversaron durante casi 1 hora. Elena contó sobre su vida como profesora, sobre los alumnos que la marcaron,
sobre su filosofía de que la bondad era el lenguaje más universal que existía. Lucas contó sobre Sofía, sobre el apartamento húmedo, sobre los desafíos de ser el único responsable de una adolescente cuando él mismo era poco más que un joven adulto. La conversación fue interrumpida cuando la puerta de la habitación se abrió con fuerza. Un hombre entró apresurado, el rostro tenso de preocupación. Vestía un traje de corte impecable, claramente italiano, y exhalaba una autoridad natural. Sus ojos buscaron a Elena inmediatamente. «Madre, ¿qué pasó?» «Recibí tu mensaje recién ahora. Estuve en reuniones todo el día sin poder atender el móvil». Elena sonrió al ver a su hijo. «Felipe, estoy bien. Tuve un accidente en el autobús, pero este joven de aquí me ayudó». Felipe se volvió hacia Lucas por primera vez, y sus ojos lo evaluaron rápidamente. Lucas era consciente de cómo debía verse. La ropa aún húmeda y arrugada, la apariencia desaliñada, tan diferente del hombre de traje impecable frente a él. Felipe le tendió la mano a Lucas, su apretón firme y profesional. «Gracias por ayudar a mi madre. Soy Felipe Martín». «Lucas Santos», respondió, sintiendo la diferencia de mundos en aquel apretón de manos. Las manos de Felipe eran suaves, de quien trabajaba en oficinas con aire acondicionado. Las suyas eran callosas, de quien conocía el trabajo manual cuando era necesario. «Cuéntame exactamente qué pasó», pidió Felipe, acercando una silla y sentándose al lado de su madre. Elena comenzó a relatar todo, desde el frenazo brusco hasta el abandono del conductor. Su voz tembló cuando describió el momento en que fue dejada sola en la acera, herida y bajo la lluvia. Felipe escuchaba con el rostro cada vez más sombrío, la mandíbula apretada de rabia contenida. «Y fue cuando este joven bajó del autobús», continuó Elena, mirando a Lucas con cariño. «Él iba a una entrevista de trabajo muy importante, pero eligió ayudarme. Se quedó conmigo bajo la lluvia, llamó a la ambulancia, me acompañó hasta aquí. Se quitó su propia chaqueta para protegerme del frío. Felipe, él perdió la entrevista por mi culpa». Felipe se volvió hacia Lucas con una expresión diferente, una mezcla de sorpresa y respeto. «¿Perdió una entrevista de trabajo para ayudar a mi madre?» Lucas se encogió de hombros, intentando minimizar. Era lo único que podía hacer. No iba a dejar a su madre sola en esa situación. «¿En qué empresa era la entrevista?», preguntó Felipe, cogiendo su móvil. «Nexus Tech». «Era para analista de sistemas», respondió Lucas, sintiendo un nudo en el pecho al decir el nombre de la empresa en voz alta. Felipe se quedó paralizado, el móvil a medio camino de la oreja. Miró a Lucas con una intensidad nueva, procesando aquella información. «¿Nexus Tech? ¿Tenía una entrevista allí esta mañana?» «Sí, a las 9». Un silencio extraño se apoderó de la habitación. Felipe miró a su madre, luego de nuevo a Lucas. Elena percibió algo en la expresión de su hijo, pero no lograba descifrar qué era. Felipe se levantó y caminó hasta la ventana, quedando de espaldas por unos momentos. Cuando se giró, había una expresión compleja en su rostro. «Lucas, necesito hacerte una pregunta. ¿Por qué bajaste del autobús? Sé honesto. ¿Esperabas alguna recompensa?» La pregunta tomó a Lucas por sorpresa, pero respondió sin dudar. «No, señor. Bajé porque era lo correcto. Mi padre siempre me enseñó que uno puede no tener mucho, pero tiene que tener carácter, y el carácter no se vende. ¿Y si te ofreciera dinero ahora? ¿Una recompensa por tu ayuda?» Lucas sintió una incomodidad crecer dentro de él. «No quiero dinero, señor. No ayudé a su madre esperando un pago. Lo hice porque era lo correcto. La honestidad no tiene precio». Felipe asintió lentamente y entonces hizo algo que sorprendió tanto a Lucas como a Elena. Sonrió, una sonrisa genuina y cálida. «Lucas, creo que necesitas saber una cosa». Hizo una pausa eligiendo las palabras. «Soy el CEO de Nexus Tech». La habitación pareció girar alrededor de Lucas. Él parpadeó, intentando procesar aquella información. «¿Qué?» «La entrevista que perdiste hoy era en mi empresa. Y ahora estoy aquí, viendo de primera mano el tipo de persona que eres». Elena le tocó el brazo a su hijo. «Felipe, ¿tú eres el dueño de esa empresa?» «Sí, madre.
y durante los últimos 6 meses he estado buscando personas excepcionales para construir el nuevo equipo de tecnología. Personas con habilidad técnica, sí, pero principalmente con integridad. Felipe miró a Lucas. Las competencias puedo enseñarlas. El carácter no. O la persona lo tiene, o no lo tiene. Lucas todavía estaba procesando, su mente intentando entender la dimensión de aquella coincidencia. Había perdido la entrevista por ayudar a la madre del CEO de la empresa. Era demasiado irónico para ser real. Felipe sacó su cartera y tomó una chequera. Lucas, quiero compensarte por lo que hiciste hoy, por el sacrificio que hiciste. Dime una cantidad. Lucas dio un paso hacia atrás, negando con la cabeza firmemente. No, señor. No quiero dinero. No fue por eso que ayudé a su madre, y aceptar un pago ahora sería transformar un acto de bondad en una transacción comercial. No puedo hacer eso. Felipe hizo una pausa, la chequera aún en la mano. Pero perdiste una oportunidad de empleo por esto. Al menos déjame compensar esa pérdida. Con todo respeto, señor, pero la honorabilidad no se vende. Lucas mantuvo la mirada firme. Mi padre pasó la vida entera trabajando duro, siendo honesto, y nunca esperó nada a cambio más allá del salario que había ganado. Él me enseñó que hacer lo correcto no es algo que uno hace esperando una recompensa, es algo que uno hace porque es quien uno es. Elena estaba llorando silenciosamente, conmovida por la integridad de aquel joven. Felipe guardó la chequera, y Lucas percibió que había algo parecido a orgullo en su mirada. «Me recuerdas a alguien», dijo Felipe, sentándose de nuevo. «Mi madre siempre fue así. Dedicó la vida entera a enseñar en escuelas públicas, podría haber ido a colegios privados y ganar mucho más, pero eligió quedarse donde creía que hacía más diferencia. Ella me crió sola después de que mi padre se fue, y me enseñó los mismos valores que tu padre te enseñó». Lucas miró a Elena, quien sonrió a través de las lágrimas. «Pareces ser una persona maravillosa. Tuve suerte de estar en el autobús hoy». «No, Lucas. Fue el destino», dijo Elena. «Estoy segura de ello». Felipe se levantó y le extendió una tarjeta de presentación a Lucas. «Por favor, toma mi contacto. No es una recompensa, es una petición. Me gustaría poder conocerte. Mejor conversar contigo sobre tecnología, sobre tu experiencia, sin compromiso. Solo una conversación». Lucas dudó, pero aceptó la tarjeta. «Está bien. ¿Puedo llamar mañana?» «Puedes llamar en cualquier momento». Y Lucas, sobre la vacante en Nexus Tech. «No está perdida, nunca lo estuvo». Lucas frunció el ceño, confuso. «¿Cómo que no? Tendrás tu entrevista. Mañana, si quieres, o cuando estés listo. Pero perdí la entrevista de hoy. Seguramente ya llamaron a otro candidato». Felipe negó con la cabeza. «Lucas, lo que hiciste hoy fue la prueba más importante que cualquier candidato podría pasar. Mostraste carácter en una situación extrema, cuando nadie estaba mirando, cuando tenías todo que perder. Eso vale más que cualquier respuesta en una sala de entrevista. No quiero que sea por lástima», dijo Lucas con firmeza. «Si es para darme el empleo porque ayudé a su madre, entonces no lo quiero». «No es lástima», garantizó Felipe. «Es reconocimiento de valor. Pero si eso te incomoda, entonces la entrevista será conducida de la forma tradicional, por nuestro equipo de RRHH, sin mi interferencia. Y serás evaluado por tus competencias técnicas, como cualquier otro candidato. La única diferencia es que tendrás la oportunidad que perdiste hoy». «¿Justo?». Lucas pensó, por un momento luego asintió. «Justo. Genial. Le pediré a mi asistente que se ponga en contacto contigo mañana para reprogramar». Lucas agradeció y se preparó para salir. Elena lo llamó antes de que llegara a la puerta. «Lucas, hijo mío, espero verte de nuevo. Y no solo por el empleo. Me recordaste que todavía existe bondad en el mundo. Eso no tiene precio». Él sonrió, genuinamente conmovido. «Usted también me enseñó algo hoy, que vale la pena hacer lo correcto, incluso cuando parece que estamos perdiendo todo». Lucas dejó el hospital mientras el sol comenzaba a ponerse. La lluvia había parado, y el cielo estaba despejado, teñido de naranja y rosa.
Caminó hasta la parada de autobús más cercana, aún con la ropa húmeda, aún con los zapatos arruinados, pero con algo diferente dentro del pecho. Una sensación de paz que no sentía hacía mucho tiempo. El viaje de vuelta a casa fue largo y agotador. Lucas tomó 2 autobuses abarrotados, permaneciendo de pie la mayor parte del tiempo, aún sintiendo el frío de la ropa húmeda contra la piel. Cada balanceo del vehículo le recordaba la mañana a la señora caída en el pasillo, a la decisión que cambió todo. Miraba por la ventana empañada mientras la ciudad transitaba del atardecer a la noche, las luces de los postes comenzando a encenderse una a una. Llegó a casa cuando ya estaba oscuro. El pequeño apartamento estaba iluminado por la luz tenue de la sala y podía escuchar el sonido de la televisión encendida. Tan pronto como abrió la puerta, Sofía saltó del sofá cama y corrió hacia él. «Lucas, ¿cómo fue la entrevista? ¿Lo conseguiste?» Ella hizo una pausa al ver su estado. «Dios mío, ¿qué te pasó? Estás todo mojado. ¿Y dónde está el saco de papá?» Lucas entró, cerró la puerta y se sentó pesadamente en el sofá. «Sofía, necesito contarte una cosa». Él narró todo. La señora en el autobús, la caída, el abandono del conductor, su decisión de bajar y perder la entrevista, las horas en el hospital. Sofía escuchaba en silencio, sus ojos grandes fijos en el rostro de su hermano. Cuando él terminó, ella no dijo nada por unos segundos. «¿Entonces perdiste la entrevista por ayudar a una desconocida?», preguntó ella finalmente. «La perdí. ¿Y el empleo? También lo perdí». Sofía se acercó y abrazó a su hermano con fuerza. Él se sorprendió con la reacción. Esperaba decepción, quizás incluso rabia, pero no aquel abrazo apretado. «Estoy tan orgullosa de ti, hermano», susurró ella. «Papá también estaría orgulloso. Hiciste lo correcto. Siempre nos las arreglaremos con el dinero. Pero si hubieras abandonado a esa señora, eso te habría pesado en el corazón para siempre». Lucas sintió que le ardían los ojos. «¿Cómo creciste tanto, Sophie? ¿Cuándo te volviste tan sabia?» Ella rió, limpiándose sus propias lágrimas. «Aprendí de ti. Y de papá». Prepararon la cena juntos, fideos instantáneos, los mismos que comían casi todos los días. Pero aquella noche, la comida simple parecía tener un sabor diferente. Mientras comían, Lucas contó que el CEO de Nexus Tech era el hijo de la señora y sobre la promesa de una nueva entrevista. «¿Ves?», dijo Sofía, animada. «Todo sucede por una razón. Vas a conseguir ese empleo, estoy segura. No cuentes con eso, Sophie. La entrevista será normal, sin privilegios, y hay decenas de otros candidatos más cualificados que yo. Pero ninguno de ellos tiene lo que tú tienes aquí». Ella le tocó el pecho, sobre el corazón, y eso cuenta mucho. Después de la cena, Sofía fue a ducharse mientras Lucas revisaba las cuentas en la mesa. La pila seguía siendo aterradora. El aviso de corte de energía todavía estaba en la parte superior, en rojo vibrante. Hizo las cuentas mentalmente. Si lo de Nexus Tech no salía bien, necesitaría encontrar otro empleo rápidamente. Quizás trabajar como repartidor de aplicación o volver a hacer trabajos ocasionales de programación, aunque pagaran mal. El sonido de una notificación hizo que Lucas cogiera su portátil. Abrió la pantalla agrietada y vio un nuevo correo electrónico. El remitente hizo que su corazón se acelerara. Nexus Tech Recursos Humanos. Hizo clic con manos temblorosas. El correo electrónico era formal, pero cordial. La empresa había sido informada sobre la situación de fuerza mayor que le impidió asistir a la entrevista programada. En demostración de comprensión y considerando su perfil profesional, les gustaría ofrecer una nueva oportunidad. La entrevista estaba reprogramada para la mañana siguiente, a las 10, y sería conducida por el equipo de gestión técnica. Lucas leyó y releyó el correo electrónico 3 veces. No había mención a Felipe o Elena. Era tratado como un procedimiento estándar, una segunda oportunidad ofrecida por circunstancias atenuantes. Él percibió la delicadeza de Felipe al mantener la promesa sin transformarla en un favor especial.
La entrevista sería real, justa, sin beneficios indebidos. Sofía salió del baño envuelta en una toalla, los cabellos goteando. ¿Alguna novedad? Reprogramaron la entrevista. Es mañana por la mañana. Ella gritó de alegría y saltó para abrazarlo, mojando su camisa ya húmeda. Lo sabía. Sabía que iba a salir bien. Calma, Sophie. Es solo una entrevista. Todavía necesito pasarla, convencerlos de que soy lo suficientemente bueno. Lo eres, hermano. Eres mejor de lo que crees. Aquella noche Lucas apenas pudo dormir. Estuvo repasando sus proyectos, revisando conceptos de programación, preparando respuestas para posibles preguntas. Alrededor de las 3 de la mañana finalmente se quedó dormido, exhausto. Se despertó antes de la alarma, como siempre, pero esta vez había algo diferente en el aire, una energía, una expectativa. Se duchó, vistió su segunda mejor ropa, unos vaqueros oscuros y una camisa de vestir azul que había comprado en una liquidación. No era un traje, pero era presentable. Sus zapatos de vestir todavía estaban húmedos del día anterior, así que se puso unas zapatillas negras que mantenía limpias para ocasiones especiales. Sofía se despertó mientras él tomaba café. Buena suerte, hermano, lo vas a abordar. Gracias, Sophie, vuelvo pronto. El viaje hasta la sede de Nexus Tech fue tranquilo. El tráfico estaba más ligero que el día anterior, y Lucas llegó con 20 minutos de antelación. El edificio era moderno, todo de cristal y acero, ubicado en una de las avenidas más concurridas de ACTK. Él respiró hondo antes de entrar. La recepción era elegante, con suelo de mármol y muebles de diseño. Lucas se presentó, y la recepcionista lo dirigió a una sala de espera en el 10º piso. Subió en ascensor, sintiendo el estómago revolverse de nerviosismo. En la sala de espera había otros 3 candidatos. Todos parecían confiados, con ropa impecable y portátiles caros sobre las rodillas. Lucas se sintió desplazado por un momento, pero entonces recordó las palabras de Sofía. Ninguno de ellos tiene lo que tú tienes aquí. Su nombre fue llamado primero. Lucas siguió a una mujer de traje hasta una sala de reuniones, donde 3 personas lo esperaban, 2 hombres y una mujer, todos vestidos formalmente, con expresiones profesionales. Se presentaron como los gerentes de tecnología y recursos humanos. La entrevista comenzó con preguntas técnicas, lenguajes de programación, metodologías ágiles, resolución de problemas complejos. Lucas respondió con seguridad, demostrando el conocimiento que había adquirido a través de años de estudio autodidacta. Los entrevistadores tomaban notas, intercambiaban miradas, pero era imposible leer sus expresiones. Luego vinieron las preguntas de comportamiento. Hable sobre una situación en la que tuvo que tomar una decisión difícil bajo presión. Lucas pensó en varias opciones, pero decidió ser honesto. Contó sobre el día anterior, sobre la decisión de bajarse del autobús, pero se centró en los aspectos de priorización, toma de decisiones rápida y responsabilidad personal. Perdiste una oportunidad profesional para ayudar a alguien, comentó la gerente de RRHH. ¿No te arrepientes? No, respondió Lucas con firmeza, porque algunas cosas son más importantes que las oportunidades. Y si hubiera dejado a esa persona sola, tendría que vivir con eso el resto de mi vida. El empleo podría resolver mis problemas financieros, pero arruinaría quién soy. Los 3 entrevistadores intercambiaron miradas significativas. La entrevista duró casi 2 horas. Cuando terminó, agradecieron y dijeron que se pondrían en contacto en un plazo máximo de 1 semana con la decisión. Lucas salió del edificio sin saber qué pensar. Había dado lo mejor de sí, pero ¿sería suficiente? Los otros candidatos parecían tan cualificados, quizás más. Regresó a casa en el autobús, mirando por la ventana, intentando no crear expectativas. Los días siguientes fueron una tortura de espera. Lucas continuó haciendo sus trabajos esporádicos de programación, pagó algunas cuentas más urgentes e intentaba no revisar el correo electrónico cada 5 minutos. Sofía intentaba animarlo, pero hasta ella se estaba poniendo ansiosa. Al 4.º día de espera, llegó un correo electrónico. Nexus Tech Recursos Humanos. Lucas lo abrió con el corazón en la garganta.
Estimado Lucas Santos, es con gran satisfacción que le informamos que ha sido seleccionado para la vacante de analista de sistemas. Sus competencias técnicas, unidas a los valores demostrados durante el proceso de selección, nos han convencido de que es la persona ideal para nuestro equipo. El correo electrónico continuaba con detalles sobre el salario, que era significativamente mayor de lo que Lucas esperaba. Beneficios completos incluyendo plan de salud, vales de comida y transporte, y la fecha de inicio. Lucas leyó el correo electrónico 3 veces, sin poder creerlo. Luego lo leyó 3 veces más. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el portátil. Entonces gritó, un grito de pura alegría y alivio. Sofía vino corriendo de la sala. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo logré, Sophie. Conseguí el empleo. Ella saltó sobre él, y los dos cayeron al suelo, riendo y llorando al mismo tiempo. En aquel apartamento pequeño y húmedo, con paredes desconchadas y cuentas atrasadas, 2 hermanos celebraban una victoria que era mucho más que un empleo. Era la prueba de que hacer lo correcto valía la pena, que la integridad tenía valor, que el carácter no era una debilidad en un mundo duro. El primer día de trabajo de Lucas en Nexus Tech estuvo rodeado de emociones contradictorias. Se despertó antes de la alarma, como siempre, pero esta vez la ansiedad era diferente. No era el miedo a la carencia, sino la expectativa de lo nuevo. Se vistió con su ropa más presentable, un conjunto que había comprado con parte del anticipo que la empresa había ofrecido a los nuevos empleados, y se miró en el espejo. Todavía era el mismo Lucas, pero había algo diferente en sus ojos: esperanza. Sofía preparó el desayuno y los dos comieron juntos. Ella estaba animada como si fuera su primer día también. Lo vas a abordar, hermano, y pronto nos mudaremos de aquí, ya verás. Calma, Sophie. Vamos con calma. Primero necesito pasar el periodo de prueba, demostrar que merezco estar allí. Ya lo has demostrado, dijo ella, sonriendo. Ahora solo tienes que hacer lo que sabes hacer. El viaje hasta Chamartín pareció más corto, o quizás era solo la emoción que hacía que el tiempo pasara más rápido. Lucas entró en el edificio de cristal de Nexus Tech por segunda vez, pero ahora como empleado. La recepcionista lo saludó por su nombre y lo dirigió al departamento de tecnología en el 11º piso. El equipo lo recibió con cordialidad profesional. Eran 8 personas en el equipo, de edades variadas, y todos parecían genuinamente interesados en integrarlo. Lucas fue presentado a su estación de trabajo, un ordenador de última generación con 2 monitores, y comenzó el proceso de incorporación. Papeleo, contraseñas, presentaciones, recorrido por la oficina. Todo nuevo, todo intimidante, pero también emocionante. Durante el almuerzo en el comedor de la empresa, Lucas se sentó con algunos colegas. Conversaron sobre proyectos, tecnologías, planes para el futuro. Nadie preguntó sobre su origen, de dónde venía, por qué tardó tanto en conseguir una oportunidad así. Estaban interesados en lo que él podía ofrecer, en sus ideas, en su visión. Era liberador. Al final del primer día, cuando Lucas estaba guardando sus cosas, llegó un mensaje a su ordenador. Era de Felipe, el CEO. Solo 3 palabras: bienvenido al equipo. Lucas sonrió y respondió: gracias por la oportunidad. La respuesta llegó rápida: te lo mereces. Y mi madre te manda saludos. Le encantaría que la visitaras cuando tengas tiempo. Lucas prometió que la visitaría, y de hecho cumplió la promesa la semana siguiente. Fue al apartamento de Elena en Retiro, un lugar cómodo y lleno de libros, con fotos de alumnos y premios de enseñanza decorando las estanterías. Elena lo recibió con un abrazo apretado, como si fuera un hijo que hacía mucho no veía. Tomaron té y conversaron durante horas. Elena ya se estaba recuperando bien del accidente, haciendo fisioterapia y mejorando cada día. Contó más historias de sus años como profesora, y Lucas compartió sus esperanzas para el futuro. Era una conexión genuina que atravesaba generaciones y orígenes diferentes, unida por valores compartidos. Con el primer salario, Lucas consiguió pagar todas las cuentas atrasadas. La sensación de saldar esas deudas,
de ver la pila de facturas pendientes finalmente desaparecer, fue indescriptible. Él y Sofía celebraron con una pizza de verdad, no aquella del supermercado que solían comprar, sino una entrega de una pizzería decente. En el segundo mes, comenzó a buscar un nuevo apartamento. Nada lujoso, pero algo más digno, en un edificio sin filtraciones, con una habitación separada para Sofía. Cuando encontró un lugar adecuado en la zona sur, cerca de una buena escuela, firmó el contrato sin dudar. La mudanza fue sencilla porque tenían poco que llevar, pero cada caja que Lucas cargaba hacia el nuevo hogar parecía más ligera, como si el peso de los años difíciles estuviera quedando atrás. Sofía lloró cuando vio su nueva habitación, pequeña pero suya, con una ventana que daba a una plaza arbolada. «¿Es de verdad, hermano?», preguntó ella, tocando las paredes limpias, sintiendo la ausencia de humedad. «¿Realmente salimos de aquella casa?» «Salimos, Sophie, y no vamos a volver». En Nexus Tech, Lucas rápidamente demostró su valía. Sus ideas eran innovadoras, su dedicación era notable, y su capacidad para resolver problemas complejos impresionaba incluso a los colegas más experimentados. En 3 meses, ya estaba liderando un pequeño proyecto. En 6 meses, recibió su primera promoción, pero el éxito profesional no cambió quién era. Lucas seguía cogiendo el autobús, incluso pudiendo pagar un Uber. Seguía almorzando en el comedor de Minursin, la empresa con colegas de todas las posiciones, desde becarios hasta gerentes. Y siempre que veía a alguien necesitando ayuda, en la calle, en el transporte público, en cualquier lugar, se detenía, porque había aprendido que el carácter no era algo que se encendía y apagaba según la conveniencia. Era algo constante, un norte interno que guiaba cada decisión. Un año después de aquel día lluvioso que lo cambió todo, Lucas fue invitado a cenar en casa de Felipe y Elena. Era un evento pequeño, solo algunas personas cercanas. Durante la cena, Felipe hizo un brindis. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí, pero especialmente a Lucas». Se giró hacia el joven. «Hace un año salvaste a mi madre, pero hiciste más que eso. Me recordaste el tipo de persona que quiero tener en mi empresa, el tipo de valores que debemos cultivar. Y estoy feliz de anunciar que, además de la promoción que ya tienes, vamos a expandir tu papel. Queremos que ayudes a desarrollar nuestro programa de diversidad e inclusión, trayendo más personas de diferentes orígenes a Nexus Tech». Lucas quedó sorprendido, pero también profundamente honrado. Sería una responsabilidad grande, pero significativa. Aceptó con gratitud. «Solo tengo una condición», dijo Lucas. «Quiero que parte del programa se enfoque en jóvenes de los barrios periféricos, dar oportunidades reales a quienes tienen talento, pero no tuvieron las mismas oportunidades, porque hay muchos como yo ahí fuera, esperando solo una oportunidad justa». Felipe sonrió. «Es exactamente por eso que eres la persona adecuada para liderar esto». Esa noche, cuando Lucas regresó a su apartamento digno, con paredes secas y una hermana feliz durmiendo en su propia habitación, se detuvo en el balcón. La ciudad se extendía ante él, millones de luces parpadeando en la oscuridad. En algún lugar había otros jóvenes, como él había sido, luchando, esforzándose, esperando su oportunidad. Pensó en su padre, en Rodrigo, que nunca vio llegar ese día. Pero Lucas sabía que su padre estaría orgulloso, no por el éxito profesional o el dinero, sino por la forma en que había llegado hasta allí, sin comprometer sus valores, sin perder su humanidad, manteniendo la integridad incluso cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. Lucas cogió el móvil y le mandó un mensaje a Sofía. «¿Estás despierta?». La respuesta llegó rápida. «Siempre me despierto cuando llegas». «¿Todo bien?». «Todo genial. Solo quería decirte que te quiero y que papá estaría orgulloso de nosotros. Yo también te quiero, hermano, y sé que él está orgulloso, donde quiera que esté». Lucas guardó el móvil y volvió a mirar la ciudad. Había una paz dentro de él que no venía del confort material o del éxito profesional. Venía de saber que había tomado las decisiones correctas, que había mantenido su esencia a pesar de todas las dificultades.
El mundo seguía siendo duro, seguía siendo injusto en muchos aspectos. Pero Lucas había demostrado a sí mismo que la bondad no era debilidad, que la integridad tenía valor y que a veces perderlo todo era la única forma de ganar lo que realmente importaba. Entró de nuevo al apartamento, cerró la puerta y por primera vez en años durmió sin el peso de la incertidumbre del mañana. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucas y Elena haya tocado sus corazones. Este viaje nos muestra que, incluso en los momentos más difíciles, cuando parece que tenemos todo que perder, tomar la decisión correcta es lo que define quiénes somos realmente. Lucas podría haber seguido su viaje en aquel autobús, garantizando su futuro financiero, pero habría perdido algo mucho, más valioso: su humanidad. Son historias sobre bondad, superación, encuentros inesperados que cambian destinos, y sobre cómo la vida tiene formas misteriosas de recompensar a aquellos que mantienen su carácter incluso cuando todo parece conspirar en contra. No olvide suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de las historias que traemos diariamente. Cada me gusta que deja nos ayuda a seguir produciendo estos contenidos que celebran lo mejor de la naturaleza humana. Y en los comentarios nos encantaría saber qué le pareció la historia de Lucas. ¿Alguna vez ha pasado por una situación en la que tuvo que elegir entre hacer lo correcto y hacer lo que sería más ventajoso? Comparta su historia con nosotros. Recuerde, en un mundo que a menudo nos presiona a mirar solo nuestros propios intereses, ser generoso e íntegro es un acto revolucionario. Al igual que Lucas, usted también puede marcar la diferencia en la vida de alguien. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima historia.